Hola, ¿cómo están chicas, chicos de cuarto primera de informática? Vamos a continuar desarrollando los temas de la asignatura Introducción a la Programación. Vamos a trabajar en esta ocasión con la unidad número 2, que habla de la resolución de problemas por computadora. Bien, yo le dejé un libro, que va a ser el libro cabecera para trabajar en esta parte. Y en el capítulo 2, en la página 46, ahí lo pueden ver aquí en la pantalla, lo tienen para consultar. Bien, hablábamos de cómo se puede resolver un problema por computadora, cómo hay que hacer. ¿Sí? Todo tiene una metodología, una forma de resolución de problemas. ¿Sí? Vamos a consultar la página 46 del libro para ver cuáles son las fases o los pasos para poder resolver un problema en computadora. Bien, dice lo que está ahí, ¿no? El proceso de resolución de un problema con computadora conduce a la escritura de un programa y a su ejecución en la misma. Aunque el proceso de diseñar programas es esencialmente un proceso creativo, se puede considerar una serie de fases o pasos comunes que generalmente deben seguir todos los programadores. Bien, no se olviden, nosotros estamos pensando en cómo poder resolver problemas a través de una computadora. Y las fases que se proponen son las siguientes, las que están allí. Ustedes las pueden observar. Primero, el análisis del problema. Sería la primera fase. Después viene el diseño, el algoritmo, después viene la codificación, después viene la compilación y ejecución, verificación, depuración, mantenimiento y documentación. Bien, nosotros nos vamos a centrar por ahora en esta primera etapa que es el análisis del problema. Bien, perfecto. Bueno, vamos a consultar qué nos dice el libro, el PDF que ya lo tienen subido al aula, del análisis. Dice, el problema se analiza teniendo presente la especificación de los requisitos dados por el cliente de la empresa o por la persona que encarga el programa. Bien, el diseño, una vez analizado el problema, se diseña una solución que conducirá a un algoritmo que resuelva el problema. Y la codificación, que sería la implementación, que son sinónimos, nos dice que la solución se escribe en la sintaxis del lenguaje de alto nivel. Por ejemplo, Pascal. Bueno, nosotros vamos a trabajar en C, pero un poco más adelante. Y se obtiene un programa puente que se compila a continuación de ello. Bueno, después está la etapa de ejecución, verificación, depuración, mantenimiento y documentación que vamos a ir avanzando a medida que abordemos los temas en la materia, ¿sí? Bien, vamos a entonces, fíjese, vamos a leer un poquito más, dice las dos primeras fases conducen a un diseño detallado escrito en forma de algoritmo. Durante la tercera fase vamos a codificarlo. Vamos a escribir en el lenguaje de programación. Bueno, ya vamos a volver sobre las demás fases, sobre las características del algoritmo. Y acá tenemos ya lo que sería el análisis del problema propiamente dicho. Fíjese, la primera fase de resolución de un problema con computadora es el análisis del problema. Esta fase requiere una clara definición donde se contemple exactamente lo que debe hacer el programa y el resultado, la solución deseada. Dado que se busca una solución por computadora, se precisan especificaciones detalladas de entrada y salida. Esta figura, la 2.1, nos muestra los requisitos que se deben definir en el análisis. Bien, entonces yo tengo la resolución de un problema, tengo el análisis del problema, el diseño del algoritmo y la resolución del problema por computadora. Nosotros nos vamos a centrar ahora en el análisis del problema. Entonces me dice que para poder definir, identificar bien un problema,
es conveniente y necesario responder a las siguientes preguntas. ¿Qué entrada se requiere? Bien, necesito entonces ahí indicar cuáles van a ser los tipos de datos con los cuales se trabaja y la cantidad. La siguiente pregunta a resolver es ¿cuál es la salida deseada? Y ahí deberé indicar los tipos de datos de los resultados y de la cantidad. Y también qué método produce la salida deseada. Bien, y también puedo indicar requisitos, requerimientos adicionales y restricciones a la solución. Bien, bueno, entonces fíjese acá tengo un problema de números para calcular ahí unos costos, pero no lo vamos a hacer todavía a ese ejercicio. Nosotros vamos a sí utilizar esta parte donde dice la entrada. Fíjense que define cuáles son los datos de los tipos de datos que voy a necesitar, define la salida y también define el proceso. Bien, bueno, vamos a consultar entonces ahora nuestra situación problemática. Bien, vamos a ver y analizar esta situación problemática. Supongamos que alguien quiere, bien, encargarnos hacer un sistema para logueo, así similar a Facebook. Bien, si ustedes se fijan, yo tendría que ingresar dos datos en las cajitas, esas que están ahí en blanco, completar una cajita, después completar la otra cajita y hacer clic en iniciar sesión. Bien, bueno, nosotros entonces eso es lo que tenemos que trabajar. Bien, perfecto. Fíjense, nosotros para diseñar un sistema de logueo, como si fuera Facebook, tengo dos datos principalmente para ingresar, uno en esta cajita y el otro en la otra cajita. Bien, entonces yo tengo que ir definiendo la entrada de ese problema. El problema es diseñar una interfaz así como esta, y necesito indicarle al programador cuáles van a ser los tipos de datos y la cantidad de datos que va a tener la entrada. Bien, acá tenemos las preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué entradas se requieren y cuáles son los tipos de datos con los cuales se trabaja y la cantidad? Ustedes van a tener que responder acá, en este mismo documento que ya les voy a subir al aula, cuáles serían esas entradas, cuántas entradas, ¿sí? La cantidad y qué tipo de datos, ¿sí? Si son números, si son letras, por ahora lo tomemos así, sencillamente, ¿bien? Después debería responder qué método produce la salida deseada, ¿sí? Acá en el proceso, ¿sí? Sería el método que produce la salida deseada. Bueno, eso lo van a responder ustedes con sus palabras. ¿Cómo creen ustedes que después de ingresar acá un dato y después otro y hacer clic en iniciar sesión, cómo creen ustedes que sería ese proceso? ¿Qué debería pasar a partir del ingreso correcto o incorrecto de esos datos que se guardan en las cajitas? Estas cajitas se llaman text box, ¿sí? Bien. Y también necesito indicar cuál es la salida deseada. Si va a haber tipo de datos de los resultados y la cantidad, tienen que indicar en esta parte que sería la salida. Bien, en la salida ustedes van a indicar qué salida, si hay algún tipo de datos, qué pasaría, qué salida se produciría si ingresamos un usuario y una contraseña correcta. Bien, bueno, entonces, recapitulando, para
realizar el análisis de un problema, ¿no? En este caso un problema sencillo, yo necesito indicar cuáles son las entradas, los tipos de datos es cuántas van a ser las entradas, necesito indicar cuál va a ser la salida, si va a haber tipo de datos y cuántos, y qué método o qué proceso produce la salida, en qué consiste. Bien, eso es realizar el análisis del problema, responder, indicar estas tres partes: entrada, proceso y salida. Bien, bueno, esto lo van a hacer ustedes tranquilos, lo van a presentar el lunes que viene para que lo podamos analizar. Después vamos a ir avanzando en problemas tal vez un poco más relacionados con cálculos matemáticos, cálculos aritméticos, y después vamos a descubrir también esta operación que realiza acá esta página. Vamos a ir descubriendo qué tipo de operación realiza. Bueno, estamos en contacto. Cualquier duda o consulta la formulan por el aula. Saludos chicos, que estén bien.